corazón entienda que eres soñado por mí, engendrado por mí, cuidado por mí, pero tan diferente a mí, y aún así amarte completo. Hola, ¿cómo estás? Soy Erika de Purita Grasa. Quiero darte nuevamente la bienvenida a este podcast titulado Te Espero, una serie de podcasts para madres gestantes y todo aquel que quiera conocer acerca de la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil. Quiero darte la bienvenida nuevamente y agradecerte por escuchar estos audios. Quiero contarte hoy. Y bueno, va a ser un tema que vamos a abordar durante algunos podcasts siguientes, ya que es un tema muy extenso y demasiado importante, y creo que es una de las razones del por qué nació esta serie de podcasts. Y el tema se llama vinculación afectiva. Quiero contarte qué es la vinculación afectiva. En los próximos podcasts estaremos mirando cómo se da esta vinculación en la gestación, cómo se da esta vinculación ya cuando el bebé ha nacido, y cómo se da esta vinculación también en el corazón, en la mente, y el vínculo del padre, que es algo tan olvidado y tan importante para un desarrollo integral de no solamente del bebé dentro del vientre de la madre, sino de toda su vida. Entonces quiero contarte estos temas porque en realidad son poco conocidos, pero es algo que como mujeres o madres vivimos normalmente en el proceso de gestación, entre comillas. Quiero dejarlo muy entre comillas esa parte de normal, ¿cierto? Entonces primero vamos a empezar y les quiero decir que es esa vinculación afectiva. Existe un tema, un concepto mejor, llamado el sistema de vinculación afectiva. ¿Y por qué se llama sistema? Porque tiene varios momentos que vamos a estar abordando, y porque estos momentos son importantes en el desarrollo de ese vínculo de la madre con el hijo. Esta vinculación afectiva es una empatía profunda que tiene la madre con ese bebé, desde el mismo proceso, digamos, aún antes de ser concebido. O sea, se concibe este sistema desde antes de la concepción hasta después, obviamente, del parto, y ya de por vida, o sea, el resto de su vida, ese vínculo que esa madre tiene con el hijo. De pronto de aquí nacen muchas teorías y muchas tendencias a poner el foco en ese vínculo de madre-hijo, y a veces dejar de lado el vínculo padre-hijo, y eso ha sido un error, porque en realidad el sistema perfecto es el involucramiento de ambos padres en ese proceso. Pero a veces se pone tanto el foco en esa relación que ya, digamos, es natural, precisamente por su madre, tener el bebé en su vientre y sentir que crece y sentir como esa empatía que produce también esa parte biológica, y no vamos a mirar como esa lupa también del padre. Sin embargo, podemos decir, y una vez abordemos el tema, y vamos a ver que sí es definitivamente realmente importante, realmente algo en lo que hay que trabajar, de lo que hay que hablar, y a lo que hay que ponerle lupa en todos los aspectos de la vida social. Y cuando hablo de todos los aspectos de la vida social, es que toda la sociedad en sí debería entender este vínculo para no ser un tropiezo, sino antes un coayudante de que este vínculo se dé de manera perfecta para que ese bebé pueda crecer y desarrollarse integralmente. Entonces vamos a empezar con qué es este vínculo.
Este vínculo es el que se da entre la madre y el bebé a través de la gestación, de todo ese proceso, que lo vamos a ver en el próximo podcast, cómo se da ese proceso. Pero hoy quiero poner en énfasis que es importante porque este vínculo le permite a la mamá, primero, leer esas necesidades que el niño manifiesta, poder entender su lenguaje de comunicación, que es pues bastante básico, apenas nace y aún dentro del vientre también es bastante básico, pero también hay un lenguaje, porque entendamos que el feto se va realizando, se va desarrollando de tal manera que podemos entender que ya es un individuo que tiene emociones y que tiene pensamientos dentro del mismo vientre. Más adelante en otros temas, ya cuando hablamos de este tema de la vinculación afectiva, les estaré leyendo apartes de un libro que para mí ha sido muy importante, o fue muy importante en el proceso de gestación de mi bebé, porque me lo recomendaron y de verdad creo y estoy segura que fue algo relevante para tomar muchas decisiones en torno a esa gestación. Y es sobre psicología prenatal, cómo se ha comprobado que desde el mismo vientre los niños aprenden, los niños sienten y pueden percibir su entorno, no solamente las emociones y los sentimientos de la madre, sino también lo que pasa alrededor, y cómo eso es una variable determinante en su desarrollo, no queriendo decir que es la única variable determinante, y eso sí, quiero enfatizarlo con mi concepto como profesional, como socióloga. Hay dos cosas que influyen, muchas cosas, pero el entorno como tal es muy importante, pero es también ese individuo que viene con una personalidad, un pensamiento diferenciado, porque es una persona diferente al resto, y específicamente de la madre. Y lo segundo, ya volviendo al tema de la vinculación afectiva, lo segundo que es porque es importante este vínculo es porque netamente de supervivencia. O sea, cuando hablamos de la parte biológica, se trata de la supervivencia del feto. Está comprobado que si la madre no responde a las necesidades de su bebé una vez nace, entre las primeras 24 o 48 horas de vida puede morir. Y cuando hablamos de necesidades, no solamente hablamos de la lactancia o de la alimentación como tal, sino del frío, el calor que puede sentir el bebé, precisamente porque está estrenando un mundo que no conoce, que había oído a través del vientre pero que no conoce, y es la mamá la que lo ayuda en esa adaptación a ese nuevo mundo. Y precisamente esa parte de supervivencia biológica, esa parte de apego es importante, porque también veremos más adelante qué pasa cuando ese vínculo no se da como debería darse. Y vemos que hay daños no solamente a nivel físico, sino también de desarrollo integral y sobre todo psicológico. Puede haber también una muerte psicológica en ese bebé si no son respondidas esas necesidades. Y veremos pues otros temas como el apego, esas teorías del apego, que hay muchas en realidad. Y claro, quiero hablarles de cada una, o por lo menos de las más relevantes, y cada quien tomará como lo pertinente. Yo quiero que con estos podcasts tú escuches la información, porque es bueno y malo que estamos en una era de sobreinformación. Es bueno como mamá enterarse de muchos temas, pero a veces esos temas nos ponen los pelos de punta, porque decimos no vamos a dar la talla, ¿cierto? Entonces por eso en el primer podcast les hablaba, en la primera reflexión, de cómo a veces la mamá se siente insuficiente, y a veces la sobreinformación nos lleva más profundo a ese sentimiento de no dar la talla a todo lo que de pronto podríamos hacer.
y una vez más te ratifico que eres la mejor mamá que pueda tener ese bebé, ese hijo que ya puede estar grande o aún pequeñito o todavía no ha nacido. Lo segundo es entender que este vínculo definitivamente necesita ciertos pasos, pero que a veces no se da de manera natural. Y quiero que sepas eso. A veces no se da de manera natural, que tengas esa lectura de las necesidades de tu hijo, y hay que trabajar en ese sistema, tal vez porque los pasos que se dieron con alguna forma de alguna interrupción o algún entorno tóxico, o faltaron algunas cosas que te podrían ayudar en esa creación de ese vínculo. Pero hoy quiero decirte que se puede, que puedes tener una empatía profunda, un vínculo afectivo profundo con tu bebé, también siguiendo y teniendo en cuenta también tu historia, porque como mamá también cargas una historia de tu propia gestación, ¿cierto? Cuando tu mamá desde que estabas en el vientre, tú ya estabas recibiendo información, y a veces las actitudes y las decisiones que las madres tomaron, o las abuelas y las bisabuelas tomaron con respecto a nosotros, también tiene mucho que ver con nuestra propia gestación y nuestra propia maternidad. Asimismo, los padres, para los padres hay una urgencia bastante manifiesta de la necesidad de que los hombres sanen ese vínculo con su padre, ese vínculo con su madre, porque es lo que a veces les evita poder tener un vínculo sano con sus hijos. Dándote este panorama de este sistema de vinculación afectiva, quiero invitarte a los próximos podcasts y para contarte cómo es este proceso, para que lo tengas en cuenta en tu proceso. Y si aún ya tienes un bebé grande o un hijo grande, también es importante que lo tengas en cuenta, porque todo esto repercute en su forma de ver el mundo, y aún en tu forma de ver el mundo y cómo le enseñas a él a verlo, ¿cierto? Entonces quiero invitarte a que estés pegada a este podcast. Quiero mandarte un abrazo muy grande. Quiero que sepas que eres una excelente mamá, y aún en este sistema de vinculación afectiva vamos a ver que una cosa muy importante es entender que ese bebé es completamente diferente a ti, y a veces eso nos puede dar mucha libertad, y entender que estás, así como él está conociendo el mundo, tú estás conociendo a una nueva persona. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y gracias por escuchar.